Vamos a considerar el Salmo 139, versículo 16. La primera parte solamente dice, mi embrión vieron tus ojos. Y esta va a ser la primera parte en la que nos ocuparemos en el día de hoy. Y si el Señor lo permite, dentro de 8 días continuaríamos con la segunda parte del versículo, donde la Biblia dice, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. ¿Me puedes dar la siguiente? Este es un tema para nuestros días, pero es un tema de una vigencia extraordinaria y tenemos que confesar que de alguna manera nos ocupamos de estudiar muy juiciosos otros temas, mientras cultural, social, académica y políticamente se va dando una gran discusión y nos vamos quedando nosotros como creyentes y como iglesias locales bastante cortos en este debate donde es mucho lo que la palabra del Señor y el testimonio del Señor tiene que decirnos. Ahí está nuestro epígrafe, que sería el Salmo 139, versículo 16. Mi embrión vieron tus ojos, para la parte del día de hoy, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas, como las que podemos ver ahí en esta imagen, que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. ¿Me das la siguiente? ¿Qué está pasando en el mundo con el tema del aborto? Creo que se nos fue una de más. Lo que ustedes alcanzan a ver allí en ese mapa del mundo, en la zona verde es donde no hay restricción para el aborto. Son los países que llamamos desarrollados, los del hemisferio norte. Pero tristemente habría que decir que eran los testimonios que eran los baluartes del cristianismo, de la teología profunda y de la obra misionera, extendiendo el reino del Señor a todas partes. Lo que estamos enfrentando es una secularización completa de la sociedad y un mundo que ya empieza a hablar de una era post-cristiana. Y los países que, vuelvo y digo, eran los abanderados del cristianismo, ahora se están preparando en esta sociedad secularizada para enfrentar esto que se ha denominado de esta manera, una era post-cristiana, donde los principios, los valores, las grandes doctrinas, las grandes transformaciones que el cristianismo trajo al individuo, a la familia, a la sociedad como tal, van pasando a un segundo plano. Y tristemente, como les señalo, detrás de esos países que llamamos del primer mundo, los otros países que van en vía de desarrollo van copiando estos nuevos modelos y seguramente, y con gran tristeza, tendríamos que decir que en unos años este mismo mapa tendrá mucho más verde, o sea, mucho más libertad y menor restricción para el aborto en todo el mundo, como una evidencia clara de esa sociedad postcristiana que se establece y que termina afectando el comportamiento, digamos, del ser humano en todos los órdenes. Si me das la siguiente. Seguramente ustedes han estado viendo las noticias y imágenes como estas en los noticieros, en las distintas redes, se vuelven cada vez más y más comunes. Millones, miriadas en distintas ciudades, capitales y ciudades pequeñas del mundo, con sus pañuelos verdes, con sus pañoletas verdes, reclamándole a los estamentos legales, políticos y sociales que haya un aborto legal, seguro y gratuito. Aparece este colectivo de mujeres diciendo que ninguna decisión sobre nosotras se podría tomar sin nosotras, dicen ellas. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Y por qué, si las mujeres están empujando esta gran fuerza social de transformación, se enfocan exclusivamente en tratar de lograr este aborto legal en cualquier circunstancia, seguro y gratuito? ¿Por qué la lucha no se encamina contra la prostitución infantil, contra la pornografía, cuando con cualquier tipo de situación en las artes, en las comunicaciones, en la música, donde la mujer es cosificada,
se vuelve solamente algo de explotación sexual, denigrada, y a veces ni siquiera son conscientes de su propia explotación, pero se unen y lo que están buscando no es esa reivindicación de su valor como mujeres, sino lo que ellas llaman la propia decisión o la libertad y autonomía para decidir sobre su propio cuerpo y elegir abortar. Estoy en este instante repitiendo algunas de las cosas que se dicen, pero como escucharemos a lo largo del desarrollo de esta exposición bíblica, muchas de estas cosas que se repiten y se repiten, precisamente se repiten y se sube el tono en que se pronuncian para tratar de que terminen logrando algún tipo de credibilidad y de valor. Pero cuando se examinan en detalle, terminan cayendo por su propio peso. ¿Puedes dar la siguiente? ¿Qué es lo que está pasando? Algunas personas están hablando ahorita de algo que se llama la ventana Overton. Seguramente para algunos de nosotros es la primera vez que lo escuchamos. Pero en resumen es tratar de lograr una fuerte modificación en la opinión de la gente para que ese cambio de opinión finalmente logre un cambio político y legal. Lograr cambiar la opinión para que en un segundo tiempo o en un tercer tiempo se cambie la ley y se cambie la política al respecto. Entonces es como si fuéramos pasando, como se puede ver en la parte izquierda de la imagen, de lo que consideramos impensable o que catalogamos que eso es impensable, luego ya lo vamos a ver, es como, esa es una posición muy radical, y luego ya nos vamos acercando para decir, bueno, esto podría aceptarse. Luego se van a hacer otras consideraciones para decir que es sensato. Luego finalmente vamos a decir que es algo popular. Ya caló tanto en la opinión, ya es algo popular, algo con lo que todo el mundo se ha familiarizado, y luego entonces se termina haciendo, es un cambio político y legal al respecto. Este es un trabajo de muchísimo tiempo, pero es un trabajo que organizadamente está haciendo esta sociedad secularizada, esta era postcristiana, y en la que muchísimos cristianos no estamos como muy atentos, muy como apercibidos de estas fuerzas sociales que se están dando, porque el fondo detrás de estas fuerzas sociales son fuerzas espirituales también, y a las que nosotros nos tenemos que aterrizar y cumplir nuestro papel como creyentes y como iglesias. ¿Me puedes dar la siguiente? Este es un tema de vida o muerte, y no solamente son palabras, sino es un hecho de que es así. Es un tema de vida o muerte. Y a pesar, digamos, de la trascendencia, de la importancia del tema, a veces la cristiandad parece estar distraída detrás de otras cosas. Seguramente hemos escuchado la expresión discusiones bizantinas. Cuentan algunos historiadores que cuando este heredero del trono turco, Mehmed II, estaba sitiando Bizancio, también conocida como Constantinopla, las autoridades religiosas al interior de la ciudad estaban discutiendo acerca del sexo de los ángeles, si los ángeles eran masculinos o si los ángeles eran femeninos. Estaban a puertas de una situación de guerra que va a transformar completamente la historia de la humanidad, y la cristiandad distraída en asuntos que no son verdaderamente importantes. Parece verdaderamente sorprendente a veces cómo nos ocupamos tanto de situaciones que no son tan centrales, que no son centrales en nuestras convicciones, en nuestros aspectos doctrinales, en nuestra práctica, y sin embargo se vuelven objeto de nuestras controversias y les terminamos dedicando muchísimo tiempo. Si la cena del Señor se tiene que tomar en una sola copa o deben ser en varias copitas. Si el pan de la cena puede ser o debe ser sin levadura o puede ser con levadura. Si la reunión para el partimiento del pan se puede hacer el sábado por la noche o se tiene que hacer el domingo por la mañana. ¿De verdad esas son nuestras discusiones? Mientras socialmente esta fuerza verde está avanzando para lograr ese tipo de aborto, en cualquier circunstancia, de manera legal, seguro
y gratuito, y los cristianos entonces ocupados de otros asuntos. Por eso les digo, este es un tema de vida o muerte. Cuando esta ola verde está diciendo que quiere algo que sea legal, es completamente despenalizado, no solamente como miraremos en lo que pudiera estar en el marco legal colombiano de otros países, sino bajo cualquier circunstancia. Cuando dice que es seguro, es que sea el mismo sistema de salud que trabaja para preservar la vida, que ahora se ocupe en ofrecer este tipo de intervención, ya no para preservar, sino para interrumpir estas vidas. Y además de eso, gratuito quiere decir, en el fondo, que entre todos lo vamos a tener que costear para que pueda ser gratuito para la persona que lo solicite. Entonces, ahí está este gran contraste, lo que está sucediendo en el mundo y lo que a veces esta cristiandad distraída no se da cuenta de lo que está pasando. Si me puedes dar la siguiente. La novia, que es la iglesia, es como si estuviera muda, o como si no tuviera nada que decir, silenciada en medio de tantas protestas, de tanta agitación. ¿Cómo va pasando de lo impensable a lo radical, a lo sensato, a lo aceptable, a lo popular, y luego se termina volviendo lo políticamente correcto cuando inicialmente era algo completamente impensable? O sea, ni siquiera pasaba por la cabeza del ser humano que pudiera ser de esta manera, y cómo lentamente va logrando esa progresión. Pues la palabra del Señor tiene mucho que decir a la iglesia, y la iglesia, recibiendo de la palabra del Señor al respecto, tiene mucho que decir a todos los hermanos y a la sociedad secularizada, sea que lo quiera escuchar o sea que no lo quiera escuchar. Si me das la siguiente. Aún los historiadores seculares reconocen el papel que el cristianismo ha tenido en la transformación social. Ahí hay una nota y está el link donde ustedes lo podrían consultar, hablando de cómo fue el cristianismo el que transformó el infanticidio en el Imperio Romano. Los padres podían matar, asesinar a sus propios hijos y no tenían que responder legalmente por ellos. Permítanme leerlo muy rápidamente, solamente una parte de todo este artículo. No solamente es esta fuente, sino cualquier otra fuente de historiadores serios van a hablar del papel transformador del cristianismo, de la doctrina cristiana, de la fe cristiana, del mensaje del evangelio en culturas como la romana, en las iglesias de los primeros siglos. En efecto, al igual que sucedió con la esclavitud, la tortura judicial, la prostitución infantil, la pena capital por crucifixión o el combate de gladiadores, la mutación de las mentalidades que supuso el triunfo del cristianismo en el Imperio Romano, marcó un antes y un después en la protección de los derechos de los más débiles. La crueldad descarnada de las estructuras sociales del mundo antiguo comenzó entonces a verse paulatinamente atemperada por el humanismo cristiano. Así, el fin de la violencia contra los más indefensos fue uno de los principales logros de la cristianización de la sociedad. Un logro, por supuesto, olvidado por la selectiva memoria histórica de nuestra época secularizada, presa de amnesia en lo relativo a la decisiva contribución del cristianismo a la historia de los derechos humanos, la defensa de los más débiles, la transformación de la sociedad. Esto fue lo que hizo el cristianismo, pasar de una sociedad pagana a una sociedad cristiana. Pero ahora el movimiento es de una sociedad cristiana a una sociedad post-cristiana y completamente secularizada. Y como señala el periodista de este artículo, de historiador, la amnesia. Pareciera que no tuviéramos memoria para recordar ese gran aporte transformador de la doctrina cristiana sobre estas costumbres sociales tan verdaderamente pervertidas como el de sacrificar a sus propios hijos. Si me das la siguiente. Pero la pelea hay que darla. La pelea la dieron nuestros hermanos en los primeros siglos. Pero ahora estamos perdiendo una pelea que ni siquiera peleamos. Un debate de ideas donde no nos preparamos y estamos como agachaditos mientras todas estas cosas suceden.
necesitamos entonces volver nuestra atención a temas tan importantes que, como les decía, son temas de vida o muerte como este. El año pasado, escribí un artículo para el segundo número de la revista de Tesoros Cristianos que se llamó Escogidos desde el vientre de la madre. Seguramente todavía algunas de estas revistas se puedan conseguir. Pueden entrar ustedes por la web o contactar a algunos de los hermanos de Bogotá, a Héctor Santoyo, al mismo Pablo David, para que los que no la tengan puedan tenerla. No solamente, entre comillas, me hago promoción a ese segundo número, sino a la serie completa de las 8 revistas que bien valen la pena. Y quisiera aprovechar también para recomendar este libro que se llama A favor de la vida, de Randy Alcorn. Voy a continuación a señalar unas muy pocas cosas contenidas en este libro y otras que no están allí. Pero si en este momento cada uno de nosotros es capaz de hacer ese examen de conciencia en el sentido de que no ha considerado el tema, de que no lo ha estudiado en profundidad, de que si alguien le pregunta al respecto no tiene nada que decir, en un ambiente de trabajo, en un ambiente familiar o en un ambiente académico, no tendría nada que argumentar o nada que decir sin que el discurso sea, entre comillas, religioso, sino desde la misma ciencia y desde el sentido común. Les recomiendo entonces el libro de Randy Alcorn. Vale la pena. Y ojalá en las iglesias locales puedan tener la oportunidad de no solamente que lo consigan individualmente, sino que lo puedan leer en conjunto y que lo puedan discutir. Creo que es un libro que cobra un valor especial para este tiempo tan controvertido, digamos, que estamos enfrentando. Si me das la siguiente. Randy Alcorn. Bueno, ¿qué ha pasado en Colombia? Pues la ley 599 fue modificada por una sentencia de la Corte en el año 2006. Y la prohibición del aborto bajo cualquier circunstancia ahora se despenalizó, que no es lo mismo. Recuerden que yo soy médico y no abogado, pero con los abogados lo podrían conversar. No es lo mismo despenalizar que legalizar. Pero en 3 circunstancias, dice ahora nuestro marco legal, desde el 2006 para acá, el aborto en Colombia está despenalizado. ¿Qué quiere decir eso? Antes de 2006, si una mujer se efectuaba un aborto y era acusada por ese aborto, tenía que pagar prisión por haber abortado. Lo que dice la Corte del 2016 es si esta mujer abortó en 3 circunstancias, esas circunstancias es que estuviera en grave riesgo su vida, o que el niño viniera con una grave malformación, o que ese bebé fuera producto de una violación o de incesto, no pagará prisión. Si el Señor lo permite, dentro de 8 días volveré en detalle de cada una de estas cosas, porque el sentido común de muchas personas está como muy a favor que, bueno, en esas 3 circunstancias, pues como que vendría bien, pero la verdad es una completa tergiversación de la verdad. Y habría que señalar aquí que lo que más empujó este movimiento y esta parte legal y esta presión en la sociedad y esto que les decía, este cambio de opinión para luego lograr un cambio político, son las cifras de aborto en Colombia. Hay un instituto que no solamente trabaja en Colombia, sino en todo el mundo, que se llama el Instituto Alan Guttmacher, y ellos establecieron antes del 2006 que en Colombia se efectuaban 400,000 abortos. Con esa cifra tan escandalosa de abortos, entonces dijeron, este es un problema de salud pública. Estas 400,000 abortos clandestinos terminan convirtiéndose en un número también contado en miles de muertes maternas que se podían prevenir. Entonces, la manera de resolver esto es legalizando el aborto. Cuando le preguntan a un experto, que es la imagen que aparece allí en la derecha de la Universidad del Rosario al respecto, ¿de dónde sacó el Instituto Alan Guttmacher esos 400,000? Entonces da 3 razones que ellos utilizaron, las 3 fuentes que ellos utilizaron. Pero cuando uno las lee en detalle, se da uno cuenta de que ellos asumieron al cruzar una información sobre embarazos y luego sobre el número de partos. Luego revisaron algunas historias clínicas por eventos adversos que podrían estar relacionados y hablaron de una alta probabilidad. Y finalmente construyeron a partir de entrevistas con ginecólogos y otros profesionales de salud
de cuántos casos estaban tratando. Palabras más, palabras menos. Lo que más empujó este aspecto legal en el 2006 fue un invento de unas cifras que no son reales. Si estamos hablando de un aborto clandestino, ni aún siendo las cifras más elevadas que se pudieran establecer, al menos en ámbitos académicos y de universidad, no llegarían ni siquiera al 20% de eso que se estableció para el 2006, 400,000. Entonces, esto ya es una consideración importante, porque lo que va a empujar la opinión y finalmente vamos a lograr un cambio en nuestro Código Penal son unas cifras que no son verdaderas. O sea que estamos partiendo de una gran mentira en las cifras para lograr una modificación de nuestras leyes. Esto pues debería darnos vergüenza a todos, a los que lo empujaron y a los que dejamos que pasaran y no se hizo nada en su momento. Si me puede dar la siguiente, y sobre esta imagen como tal, y sobre esas tres posibilidades en nuestro marco legal de despenalizado, regresaremos, si el Señor lo permite, con más detalle la próxima semana. Este bebé recién nacido parece estar mirando a ese médico o esta enfermera que lo está atendiendo allí, diciéndole: ¿tenías dudas de que soy uno, un ser humano, y dos, distinto de mi mamá? En eso nos vamos a ocupar entonces en los siguientes minutos. Que un niño, aunque no haya nacido todavía, es un ser humano. Y lo segundo, este ser humano es distinto de su mamá. La gran argumentación hoy en día detrás de ese aborto en cualquier condición, legal, seguro y gratuito, movimiento de las pañoletas verdes, desconocen estos dos hechos o los quieren pasar por encima. No se habla de este no nacido como un ser humano, sino como tejidos, como un conjunto de células allí, como si fuera una masa amorfa y nada más. O sea, no se le da la dignidad como un ser humano. Y con esa argumentación de muchas de estas mujeres diciendo, es mi cuerpo y sobre mi cuerpo yo decido, pasan por alto entonces que este bebé está en el cuerpo de la mamá, pero este bebé tiene su propio cuerpo, su propio material genético distinto de su mamá, lo cual lo hace un ser humano, respondiendo a lo primero, distinto de su mamá. Esto lo podríamos argumentar solamente desde el punto de vista bíblico, o podría haber una base médica y científica también para poder decirlo. Miremos la siguiente y tratemos entonces de llegar a estas consideraciones. ¿Qué nos dice la Biblia? Obviamente nuestro fundamento de primero. Mi embrión vieron tus ojos. 5 palabras. Mi embrión vieron tus ojos. O sea, por lo menos hay dos cosas de las muchas que pudiéramos destacar en estas 5 palabras que tienen que ser 5 verdades contundentes para nosotros también. Y estas dos cosas es que a los ojos de Dios, ese niño que no ha nacido tiene la dignidad como persona y como ser humano, y Dios centra su atención sobre él. Es un ser humano. Y lo segundo también está incluido en ese versículo y en esta primera parte del versículo, cuando él dice, mi embrión vieron tus ojos. Soy importante para Dios. Aún no he nacido y Dios tiene cuidado y atención de mí, la dignidad como persona y como ser humano. Pero además de eso, no está diciendo el versículo, viste a mi mamá o viste al vientre de mi mamá, sino que está diciendo, viste mi embrión, me viste a mí como un ser humano distinto de mi mamá. Entonces, esos son dos aspectos centrales que podemos extractar claramente de esos 5 palabras de la primera parte del versículo 16 del Salmo 139. La dignidad del que aún no ha nacido como ser humano y su singularidad
independiente de su mamá. Si me puedes dar la siguiente. Esta es una joven argentina que está haciendo una gran labor pro vida. Se llama así, Belu Lombardi, así la pueden seguir. Y por ejemplo dice ella que el feminismo se cree con el poder de hacer todo excepto salir adelante con un hijo. Esas argumentaciones a favor del aborto, que lo que incluyen hablan de las molestias, del estrés, de las dificultades económicas que una mujer puede tener, pues también las podríamos aplicar de manera, en el mismo sentido, no solamente el que no ha nacido, sino cuando un bebé tiene meses, o cuando un hijo tiene 2 años, o cuando es un adolescente. Los niños mayores son más caros y exigen más a su madre que el feto. O sea que cuando hablamos de las molestias, el estrés y las dificultades económicas de un embarazo, pues los niños que ya nacieron también generan molestias, estrés, dificultades económicas. Y entonces, ¿será eso suficiente argumentación? La gente reconoce inmediatamente esos argumentos como inválidos cuando se trata de matar a niños mayores. Entonces, ¿por qué no los no nacidos? Después de todo, un niño de 3 meses es mucho más pequeño que uno de 10 años, mucho menos desarrollado y tan incapaz de cuidarse a sí mismo como un no nacido, como un no nato. Seguramente ustedes hoy en la mañana escucharon una noticia en un set de grabación en Estados Unidos, en una película del oeste, cómo sucedió un accidente en la grabación y un actor conocido, Alec Baldwin, disparó un arma que se consideraba que era de balas de salva porque es una película del oeste y accidentalmente mató a la directora de fotografía de la película. Y parece el mundo estar completamente consternado con esta noticia. Y está bien que nos afecte y está bien que nos duela. Y está bien que nos sorprenda una cosa como estas. Que en un set de grabación, un actor accionando un arma que creía que tenía balas de salva y terminaron otro tipo de munición, terminó accidentalmente matando a una compañera de trabajo. El mundo, vuelvo y les digo, se consterna con esto y en todas las redes y en toda la gente comenta una noticia como esta y vuelvo y les digo, está bien que suceda y está bien que nos duela la muerte accidental de un ser humano. Una mujer, y como el mismo actor luego ha manifestado, se duele por ese esposo, por esos hijos, por esa familia que ahora se quiebra en esta situación. Pero cuando estamos hablando del aborto no estamos hablando de una muerte accidental. Estamos hablando de miles y si sumamos en el mundo millones de muertes provocadas. ¿Por qué no nos consterna de la misma manera? ¿Por qué no nos inquieta? ¿Y por qué no se convierte entonces también en algo que en las redes y en los distintos grupos se discuta y se comente? Parece que estamos utilizando raseros muy distintos. Si me das la siguiente. En el libro entonces que les mencionaba de Randy Alcorn, cita a un autor que se llama Scott Klusendorf. Tiene un instituto que se llama SILAF Training Institute. Están preparando a personas que se quieran capacitar con una buena fundamentación bíblica y científica para que promovamos la vida y no esta libertad legal para acabar con los bebés que no han nacido. Y es interesante que este Scott Klusendorf dice que solo hay 4 diferencias entre un niño que no ha nacido y un niño recién nacido. 4 diferencias, ¿sí? Él hace un acrónimo que se llama SLATE, como es la palabra en inglés para un trineo, ¿sí? Como lo ven ustedes allí. Y este acrónimo entonces es Size, Level of Development, Environment, Degree of Dependency. Entonces, solo 4 cosas diferencian a un niño que no ha nacido de un niño que ya nació. El tamaño, el nivel de desarrollo, el entorno y el grado de dependencia. Solo esas 4. Solo 4, lo repito, solo 4 cosas
diferencian a un niño que no ha nacido de un niño que ya nació? El tamaño. ¿Será que dependiendo de qué tan grandes somos, eso determinará quiénes somos? O sea que cuando una persona está en sus 11 años y mide 1,45, ¿es menos persona que cuando esté a los 18 años midiendo 1,75? ¿Es el tamaño lo que va a determinar quién es? El nivel de desarrollo. ¿Son los jóvenes de 20 años más humanos que los de 10? Porque, digamos, podrían ser más inteligentes o más fuertes, o haber desarrollado otras capacidades. Definitivamente, ni el tamaño ni el nivel de desarrollo marca esa diferencia. El entorno. ¿Estar dentro de una casa te hace más o menos persona que estar fuera? ¿Estar ubicado en el cuerpo de la mamá en lugar de estar afuera hace que un niño sea menos humano? El grado de dependencia. ¿La dependencia de otra persona determina quién es usted? ¿Alguien con Alzheimer o en diálisis renal es menos persona que una persona que no está enferma? Dice este mismo Scott Klundersoft, que es un paciente de diabetes y tiene que aplicarse insulina. ¿Soy yo, diabético insulino dependiente, menos persona que antes de desarrollar la enfermedad en 1985? Pues si la única diferencia que hay, o las únicas 4 diferencias que hay entre un niño que no ha nacido y un niño que ya nació, es el tamaño, el nivel de desarrollo, el entorno, el grado de dependencia, pues fácilmente entonces podemos inferir que ese niño que ya nació, que consideramos un ser humano, pues ese niño que está más pequeñito, que tiene un menor nivel de desarrollo, que está todavía en el ambiente de su vientre materno y que está en un grado de dependencia todavía de la mamá, pues también es un ser humano. Si me das la siguiente. Seguramente esta imagen a ustedes ya les recuerda a qué texto voy a hacer referencia. En Lucas capítulo 1, versículos 41 al 44. La bienaventurada Virgen María va a visitar a su prima Elizabeth y dice la Biblia lo siguiente. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Saben que durante muchísimos años, sobre todo antes de que existieran las ecografías, este era un versículo que utilizaban los escépticos para restar la credibilidad de la Biblia. Como diciendo, la Biblia no puede ser más fabulada y no puede ser un cuento más rebuscado que este. Que diga la Biblia que una persona viene a saludar a otra y la que está con un embarazo mucho más avanzado va a saltar de alegría. Un bebé que no ha nacido va a saltar de alegría. Van a decir, eso es una cosa completamente absurda. En la medida que ha ido desarrollándose la ciencia, los métodos para conocer todo el desarrollo dentro del vientre, ecográficos y de otros medios que también se utilizan, pues esto que se utilizó como argumento para desacreditar la Biblia, se convierte en todo lo contrario, en un fuerte argumento para saber que el Señor en su palabra no nos cuentea ni nos dice cosas que no son, que nos habla con la verdad. Pero aquí lo que quiero señalar en este punto es que cuando la Biblia en Lucas capítulo 1, recuerden que Lucas era médico, escribió criatura en el versículo 41 y la criatura en el versículo 44, refiriéndose a Juan el Bautista, que todavía no ha nacido, utiliza la palabra griega brefos. Ese Juan el Bautista que está en el vientre de Elizabeth, prima de la Virgen María, y que aún no ha nacido, el médico Lucas, el evangelista, se refiere a esta criatura en griego como brefos. Juan el Bautista que no ha nacido es un brefos. Ahora si me das la siguiente. En el capítulo siguiente, ahora, en Lucas capítulo 2, versículos 12 al 16, dice el médico Lucas el evangelista. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de los huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz,
buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Y vinieron pues apresuradamente y hallaron a María, a José y al niño acostado en el pesebre. Pues el niño, que es el niño Jesús, en el capítulo 2 de Lucas, versículo 12 y versículo 16, Lucas escribe brefos, la misma palabra que utilizó para referirse a Juan el Bautista cuando estaba en el vientre de Elizabeth. Juan el Bautista en el vientre de la mamá es un brefos, y el niño Jesús nacido y ahorita acostado en este pesebre es un brefos. Un niño no nacido y un niño recién nacido es un niño en la dignidad de ser humano. No hay una diferencia en el antes y en el después del nacimiento y por eso utiliza la misma palabra. Dame la siguiente. Ahora piensen ustedes en esa otra argumentación que se utiliza, porque con lo anterior quería señalar es eso, la dignidad que tiene ese niño como ser humano, aún antes de nacer. Y ahora me quiero ocupar es en la singularidad y en la independencia de la mamá, que aunque está en el vientre de la mamá, no es el cuerpo de la mamá. Cuando una mujer argumenta que es mi cuerpo y hago con mi cuerpo lo que quiero, pues podría entonces planificar porque es su cuerpo. Si no quiere tener hijos, es más, hasta podría sacarse la matriz porque es su cuerpo. Pero el bebé, cuando está dentro de la matriz, ese ya no es el cuerpo de ella. Son muchos los casos, pero solamente traje dos para ilustrar esto que quiero señalarles a continuación. Ahí está la fuente que ustedes la pueden consultar. Esta es una mujer deportista, cuando está en la semana 19 de embarazo, aunque es deportista, sufre de asma, tiene una crisis asmática tremenda. Finalmente, tiene que ser intubada, entra en coma y tiene muerte cerebral. Y no tiene sino 19 semanas de embarazo. Oigan esto que es tremendamente importante. Está en muerte cerebral. Estar en muerte cerebral es estar muerto. Solamente sostenido de una manera artificial por aparatos externos. Y sin embargo, estando esta mamá muerta desde la semana 19 del embarazo, se pudo mantener a través de estos aparatos hasta la semana 32 y el bebé nació con vida y sin problema. O sea, ¿alguien todavía tiene alguna duda de que la mamá y el bebé estamos hablando de dos seres distintos? Esta mamá está muerta. Solo los aparatos la sostienen. Cuando digo la muerte cerebral es que sus funciones cerebrales no le dan ni siquiera para sus signos vitales ni para sus funciones básicas, como mantener el corazón o respirar. Todo lo tiene que estar haciendo de manera asistida por un aparato. Pero el embarazo puede progresar hasta la semana 32 y luego se hace una cesárea y se saca al bebé. Ese era el deseo que ella siempre había tenido como mamá, que tenía el papá del niño, que tenía la mamá de esta mujer que falleció. Pero como este caso son muchísimos más, miremos el siguiente. Este siguiente sucede en Texas. Ahí está la nota y ustedes pueden mirar qué es lo que sucede. Hay una gran balacera. Esta mujer es herida de manera con un impacto mortal. Llega un helicóptero, es trasladada a un hospital, muere en el transcurso del camino, pero cuando llega al hospital, la mamá, vuelvo y les digo, está muerta. Ha sido asesinada por proyectiles de armas de fuego. Pero llega al hospital, logran hacer una cesárea y logran sacar al bebé vivo. Y lo sacaron vivo, ¿por qué? Porque la mamá que está muerta no es el mismo cuerpo del bebé. Y como estos podrían ser muchísimos más casos, pero solamente traje estos para ilustrar ese punto y quiero que me acompañen a mirar lo siguiente. Esta feminista entonces está diciendo, puedo tener un aborto, es mi cuerpo. Y el personaje le dice, falso, es el cuerpo del bebé. Si fuera tu cuerpo, tú serías la que moriría.
Si fuera el mismo cuerpo y el bebé fuera asesinado y fuera el mismo cuerpo, pues la mamá tendría que morir también. Eso pareciera algo como de muy sentido común, pero como algunas personas dicen, a veces el sentido común es el menos común de los sentidos. Inclusive, seguramente todos los hermanos que están escuchando esto en este momento saben, es que el material genético, la composición genética que tienen las células del bebé es distinto porque es un cuerpo distinto del que tiene la mamá. Lo dice la ciencia, claramente. Si me da la siguiente, miren esto tan extraordinario que les voy a contar ya casi para finalizar. Seguramente hace algunos años ustedes vieron esta fotico. Él es Samuel Armas. Alex y Julie Armas descubrieron que su bebé, a través del control prenatal y las imágenes ecográficas, venía con un defecto que se llama espina bífida. Tenía 14 semanas de embarazo cuando se dieron cuenta de esto. Estos papás Armas descubrieron que había un procedimiento que estaban haciendo en Vanderbilt, buscando pues por internet, lograron esto, y entonces lo que estaban haciendo en Vanderbilt era, antes de que el bebé naciera, hacer una intervención para tratar de corregir esto de la espina bífida. Samuel Armas fue el feto número 54 en ser operado por ese equipo quirúrgico. En esa operación, el doctor Joseph Brunner consiguió aliviar los efectos de la apertura de la espina de Samuel producidos por su espina bífida. Cuando estaban ya para cerrar el procedimiento, testigos que estuvieron allí señalan que el bebé, la mamá está anestesiada, el bebé saca la manito por el orificio de la matriz. Ese campo quirúrgico que ustedes están viendo allí es la matriz, lo que se ve ahí como una piedra, como un globo. Está la apertura por donde entró el cirujano a operar y ahora el bebé está sacando una manito y está agarrando el dedo del cirujano. ¿Tiene usted alguna duda de que el cuerpo de la mamá y el cuerpo de bebé son cosas distintas? Dame la siguiente. Esto, pues, se utilizó fuertemente para señalar ese punto. Eso fue testigo, el camarógrafo, se llama Michael Claney, puso eso a divulgar por todas partes. Ahí vemos a Samuel Armas. Utiliza una silla de ruedas para jugar básquet, aunque puede dar sus pasos por él mismo, a raíz de que la cirugía fue muy, muy exitosa. Este fotógrafo que logró esta imagen era un fotógrafo que estaba completamente a favor del aborto y quedó completamente convencido con eso que no le contaron, sino eso de lo que él fue testigo y que pudo registrar con la cámara fotográfica. Luego parece que el doctor Joseph Brunner cambió un poco como lo de la versión y dijo que eso no había sido como tan así, y el mismo fotógrafo dice que fue este hecho tan utilizado a favor de la vida que el médico luego quiso más bien congraciarse con esta sociedad secularizada y dijo que posiblemente no había sido así, sino algo más bien como reflejo o accidental. Dame la siguiente. Yo quisiera terminar en esta noche, después de haber tratado de enfatizar que cuando el Señor dice en su palabra, mi embrión vieron tus ojos, a través de David en el Salmo 139, el Señor a ese ser que aún no ha nacido le está dando su dignidad como ser humano y le está reconociendo su singularidad aparte de su mamá. Mi embrión vieron tus ojos. Pero quisiera terminar el mensaje de esta noche hablando de una mujer que enfrentó situaciones muy, muy complejas con su hijo desde antes de que naciera y con su hijo en sus primeros años de vida. Ustedes saben que nosotros siempre cuando vamos a la Biblia tenemos como unos héroes que son de los que más hablamos. Y hablamos de Moisés, y hablamos de David, y hablamos de Daniel, y hablamos de Elías. Y cuando hablamos de las mujeres en la Biblia, en el Antiguo Testamento, pues hablamos de Ruth, y hablamos de Sara, o hablamos de Esther. Seguramente nunca hemos escuchado un mensaje donde el personaje principal del mensaje sea una esclava egipcia que se llamaba Agar. Y está en Génesis capítulo 21. Voy a leer desde el versículo 8 en adelante. Voy a contar la historia de atrás para adelante. Voy a contar la historia de
Agar con su hijo adolescente, y luego me voy a devolver a la historia de Agar con su hijo cuando todavía no ha nacido. Creo que es mucho lo que el Señor tiene que decirnos para nosotros hoy. Y es mucho a través de la historia de Agar lo que nosotros podemos decirle a mujeres jóvenes y adultas que están enfrentando circunstancias de vida o muerte, como tener que decidir qué van a hacer con ese bebé que viene en su vientre. Ahora, la circunstancia podría ser no directamente esta, sino otra situación económica, familiar, personal, laboral o académica, en que estamos en esa estrechez de ver la mano de Dios obrando en nuestro favor. Dice desde el versículo 8, esta es una historia desde la adolescencia hacia atrás, hacia antes de nacer, del hijo de Agar. Y creció el niño y fue destetado. Ahí se está refiriendo a Isaac. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara, en el versículo 9, que el hijo de Agar la egipcia, que había nacido como unos 13 años antes de él, el cual le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Entonces Isaac está en el destete, estará de 2 o 3 añitos, y está su medio hermano mayor, Ismael, burlándose de su hermanito menor. O sea, algo le encontró, tendría las orejas puntiagudas, tenía la nariz muy pequeña o la nariz muy grande. Cualquier cosa encontraba entonces ahora Ismael para burlarse de su hermano Isaac. Ahora, Sara no iba a tolerar esto. Recuerden que Sara no solamente era mamá, sino que por ahí derecho también era abuelita, porque había logrado tener este hijo como a los 90 años de edad. Y como alguien de manera muy chistosa señala que Abraham no tenía espermatozoides, sino espermatosaurios, para hablar de la edad tan avanzada que tenían estos padres. Son unos papás que no van a consentir absolutamente nada con su hijo Isaac. Y dice el versículo 10, por tanto dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este hecho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Detrás de todo esto había un gran propósito, pero no vamos a hablar de ese propósito, ni vamos a hablar de Abraham, ni vamos a hablar de Sara, ni vamos a hablar del hijo de la promesa. Vamos a hablar de esta pobre esclava y de su hijo adolescente, que son echados del lugar que para ellos revestía seguridad, provisión y comodidad. Dame la siguiente. Continúa Génesis capítulo 21 diciendo lo siguiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar poniéndolo sobre su hombro y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. ¿Se imaginan ustedes a Agar? No solamente estaba errante físicamente, sino cómo podrían estar sus pensamientos en ese momento. ¿Qué estaría pensando para su propia vida, para el presente de su hijo y para el futuro de su hijo? Bueno, van pasando las horas, va pasando el tiempo, van pasando los días. Versículo 15. Y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, como a unos 100 metros, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. No sé si ustedes alcanzan a ver o a detallar en el cuadro que está a la derecha. Está ella sentada a una gran distancia y allá al fondo se ve el arbusto y se ve a su hijo adolescente allí moribundo. Allí vemos a Ismael alzando su voz y llorando. Están en el desierto. Están muriendo de sed. Han estado andando errantes. Y como acababa de mencionar, fueron corridos, fueron echados del lugar de su seguridad, de su provisión. ¿Quién puede auxiliarlo aún en una circunstancia de esa? En una circunstancia de vida o muerte como esta.
Dice el versículo 17. Y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo. Y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Esa voz, ese llanto debió ser un llanto completamente debilitado por la fatiga del desierto y por la deshidratación. Una voz y un llanto perfectamente imperceptible para cualquier otro ser humano. Posiblemente ni la mamá, que había tomado esa distancia como de tiro de arco, como de unos 100 metros, podía escuchar el lamento de su hijo. Y lo había hecho de esa manera a propósito, Agar, para que en esa agonía y en esos últimos minutos no escuchara y no pudiera ver el sufrimiento de su hijo mientras moría. Pero ahí, cuando nadie escucha, Dios escucha. Dios oyó la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Pareciera que detrás de esas pañoletas verdes vemos a una gran cantidad de mujeres, algunas niñas, jóvenes y adultas, y algunas mayores, y algunos hombres que las acompañan, llenos de temor, y alzan sus voces tratando de encontrar seguridad, y se acompañan de unos y otros para tratar de sentirse seguros de que están acompañados y de que no están solos, porque están llenos de temor, porque están llenos de miedo, porque temen su presente y temen su futuro, porque tienen, digamos, tanta ansiedad, tanta inquietud, tanta incertidumbre con el futuro, que prefieren entonces es que no haya una siguiente generación que llegue a enfrentar este mundo. Pero Dios escucha, como dice el versículo 17, pero además de que Dios escucha, Dios habla. Y cuando Dios habla dice, no temas. ¿Cuál era la situación de Agar? Extremo temor por la vida de su hijo y por su propia vida. No temas, Dios escucha. Como lo volveré a decir a continuación, Ismael, que es el nombre de su hijo, literalmente quiere decir Dios escucha. A Agar se le olvidó. No sé cuántas veces una mamá llama por su nombre a su hijo durante un día. No sé cuántas veces Sandra aquí diga, David, 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 Natalia, Natal, no sé cuántas veces lo nombre. Pero cuando Dios le dijo a Agar que le pusiera el nombre de Ismael, Agar tenía que tener esa gran enseñanza para su corazón, que a lo largo del día que estuviera llamando a su hijo y a lo largo de los años que estuvieran pasando y su niño fuera creciendo, Ismael, 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 siempre estaría repitiendo, Dios escucha, Dios escucha. Pero aunque lo repitió, lo olvidó. Y aquí aparece Dios a través de su ángel para recordarle que Dios escucha y que por eso Ismael se llamaba Ismael y por eso no tenía otro nombre. Pero no solamente el Señor escucha, sino que el Señor habla y le dice, no temas. Si me das la siguiente. Continúa Génesis capítulo 21 diciendo, levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Dios escucha, Dios le habla y le dice que no temas, pero después de que le dice que no temas, le dice, levántate, alza al muchacho, sosténlo con tu mano. Como esa palabra que utilizan tan frecuentemente y a veces tan mal aplicada, de empoderamiento, es como Dios diciéndole a Agar, tú lo puedes hacer, puedes levantar a tu hijo, Agar, puedes alzar al muchacho, puedes sostenerlo con tu mano, Agar. Tú vas a hacer esa parte, levantarlo, alzarlo, sostenerlo. Y yo voy a hacer de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco y habitó en el desierto de Parán y su madre le tomó por mujer de la tierra de Egipto.
Levántate, alza, sosténlo. Haz tu parte como mamá y yo hago mi parte como Dios, cumplo mis promesas y haré de él una gran nación. Pero me parece muy, muy interesante y lo puse ahí destacado en negrilla, que ahora el Señor le dice, abre tus ojos. Muchas mujeres llegan a tomar una resolución de estas tan definitiva, tan de vida o muerte, porque se cerraron cualquier otro tipo de posibilidad, porque no ven ninguna otra opción y entonces se encaminan de que esto es lo único que yo puedo hacer. Para Agar, para las mujeres de hoy y para todos, el Señor nos dice y hace que abramos nuestros ojos. Y una fuente de agua, un nuevo camino, una nueva opción, una puerta que se abre, estaba allí, que Agar no la había visto. Y ahí está la provisión de Dios para ella. Suple la necesidad inmediata y suple la necesidad a largo plazo. Y con este niño y con esta mamá, ¿qué es lo que va a decir el versículo 20? Dios estaba con él. Este niño luego se va a apartar del Señor, pero es él el que se aparta del Señor. El Señor no se aparta de él y cumple su promesa hasta hoy. Hasta hoy cumple su promesa a Ismael. Si me das la siguiente, esta es la segunda parte de Agar. Ahora, ¿cuál será la primera parte? Estábamos en Génesis 21, ahora devolvemos unas páginas a Génesis capítulo 16 para recordar lo que Agar olvidó, lo que nosotros olvidamos y no puede seguir siendo así. Ahora dice Génesis 16 desde el versículo 4. Y él se llegó a Agar, se refiere a Abraham, la cual concibió. Y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Agar miraba con desprecio a Sara, su señora. Ella había podido finalmente quedar embarazada y Sara no lo había logrado. Entonces Sarai dijo a Abraham en el versículo 5, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí, tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. En Génesis 21 leíamos que Abraham tiene que despedir a Agar y al Ismael adolescente. Pero aquí lo que dice es que Sara la aflige. Agar desprecia a Sara y ahora Sara la aflige. La aflige de tal manera a esta mujer embarazada, y seguramente las mujeres que me están escuchando que han estado embarazadas, saben cómo están de sensibles cuando están embarazadas. Pues esta Agar, sensible por su embarazo, está siendo afligida por Sarai. Y entonces, ante tanta aflicción que hace Agar, huye de su presencia. En Génesis 21 va a ser echada, pero aquí ella va a tomar su propia decisión. Y estando embarazada, se va a ir de su lugar de seguridad y de su lugar de provisión. Ella se va y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Tanto en Génesis 21 como en Génesis 16. Ella puede estar errante, ella puede estar en el desierto, ella quiere estar en un lugar donde no se encuentra con nadie, pero ella queriendo estar sola y no encontrarse con nadie, Dios la encuentra. Y cuando la encuentra, pues habla con ella. ¿Qué le dice el Señor en Génesis 16 si me da la siguiente? Le dice en el versículo 8. Y le dijo a Agar, sierva de Sarai, está hablando el ángel de Jehová con ella, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señor, mi señora. Dos preguntas tremendamente importantes y una respuesta contundente de Agar. Las preguntas del Señor para Agar, para las mujeres, para los hombres y para todos. ¿De dónde vienes y a dónde vas? Y obviamente no se está refiriendo de un asunto geográfico, como cuando Adán, el Señor le pregunta ¿dónde estás tú? En Génesis 3. No es porque Adán estuviera tan bien escondido que Dios no supiera dónde estaba. ¿Dónde estás tú? Para que Adán tome conciencia de su propia condición espiritual y pueda responder al Señor. Ahora, Dios sabe de dónde viene y Dios sabe para dónde va Agar. Pero Agar lo sabe.
Agar sabe de dónde viene, Agar sabe para dónde va, y solo responde, huyo. Así como en Génesis 21 le dice, no temas. Y les decía yo que detrás de mucho de este fenómeno social y de esta ola verde y de estas pañoletas verdes hay un gran temor por la misma incertidumbre del futuro. Vemos una gran cantidad en nuestra sociedad huyendo de sí mismos, huyendo de ser confrontados en su verdadera condición espiritual, huyendo de Dios y huyendo de su responsabilidad de sembrar para poder cosechar hacia el futuro. La respuesta de Sara estuvo clara: huyo de delante de Sarai, mi señora, huyo. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además, le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Llamará su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Esta gran verdad para Sara, como le decía, iba a ser el recordatorio del Señor todas las veces que a lo largo de un día llamara a su hijo. Dios oye mi aflicción. Dios oye mi aflicción. No es nuestro papel como creyentes ahora a salir a afligir a las personas. Necesitamos es llevar a las personas afligidas a que conozcan que el Dios en el que hemos puesto nuestra confianza ha oído nuestra aflicción. Como le decía, Agar no es una como de nuestras heroínas bíblicas y normalmente nunca se nos ha predicado acerca de ella. ¿Dará Agar, fruto de lo que el Señor le está diciendo, un testimonio del Señor que nos sirva para nuestra vida hoy? Miremos la siguiente, que creo que es la última, para que podamos orar y terminar. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba. Escuchen esto, Génesis 16:13. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, tú eres Dios que ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo, ¿se acuerdan que estaba en un pozo cuando el ángel de Jehová la encontró? Pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Beret. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Qué extraordinario testimonio el de Agar que nos deja a nosotros hoy. No solamente Dios escucha, no solamente Dios nos habla, sino que Dios nos ve. Se sintió tan confrontada Agar con su propia realidad, que ese lugar, esa fuente de agua, quedó ahí como un testimonio para la posteridad. Y dijo, el pozo del viviente que me ve. Empecé diciéndoles que íbamos a hablar de un tema de vida o muerte. Y en un tema de vida o muerte necesitamos encontrarnos con el viviente que nos ve. Necesito encontrarme con el viviente que me ve. Es la única manera entonces de poder enfrentar una circunstancia y una coyuntura tan difícil como la que enfrentan muchas mujeres hoy en día respecto de su propia maternidad presente y futura. Creo que era la última. Si no hay más, entonces los acompaño a que ustedes hagan una oración conmigo.